Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Solamente me pueden confirmar que me escucho bien. Listo, excelente. Bienvenidas y bienvenidos al segundo día de este primer Congreso de Mercados Laborales de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, Futuros Laborales, Tendencias y Oportunidades. Y es que este es un espacio organizado por Ciencia Política Press y la Fundación para la Democracia Participativa, FUDEPA, en Argentina. Un saludo a todas y a todos. Y justamente este fue un espacio donde lograron reunir todo este equipo de politólogas, de politólogos, de internacionalistas, de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Les saluda Danitza Morales, directora general de la Consultoría Parlamentaria de México, de Molitics Investigación Estratégica. Y a nombre del director de Ciencia Política Press y de FUDEPA, José María Ramón, y de la directora ejecutiva de estos mismos espacios, Carla Torcoletti, ambos coorganizadores de este congreso, les saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México y agradezco la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo a través de Zoom. Personas que además se están interesando en escuchar la visión de las participantes que el día de hoy nos acompañan. Estamos en la mesa número 11, la mesa titulada Politólogos, Politólogas e Internacionalistas en la Asamblea o el Congreso Nacional. A ver, este es un espacio, compañeras, compañeros, para debatir, para analizar las experiencias de las y los colegas politólogos e internacionalistas que se desarrollan aquí, en las asambleas, en el Congreso Nacional, poniendo foco en las habilidades que necesitamos, ¿saben? Para insertarnos en este mercado laboral, ¿no? También analizando la perspectiva que cada uno tuvo para poder acceder a estos espacios, para poder inmiscuirse en estos espacios, ¿no? También ver cuáles fueron sus razones, sus decisiones, qué preparaciones nos dejaron las universidades que cada uno, en la que cada uno estuvo estudiando, si las mallas curriculares eran suficientes, a lo mejor sí habría que cambiar alguna que otra asignatura, aperturar más espacios que a lo mejor no tenemos en el mapa curricular, y pues bueno, analizar justamente cómo vemos a futuro este mercado laboral, ¿no? A ver, a lo mejor a manera de discusión un poco podremos ir desquebrajando preguntas como qué fue lo que a cada una le impulsó para direccionarse y ejercer en los congresos, en las asambleas, en cada uno de sus espacios, ¿no? ¿Qué características ustedes consideran pertinentes o necesarias para incorporarse en los congresos, en las asambleas? Y pues también una construcción, ¿no? De qué es lo que se necesitan en las universidades para insertarnos en estos espacios laborales. Y es que, a ver, déjenme comentarles una cosa. El día de hoy tenemos invitadas de primer nivel. No hay otro calificativo, es una mesa de lujo. Y es que recibimos a una participante de Brasil y a 3 colegas compatriotas de México, las 4 conversadoras con una carrera y con un currículum impresionante. Pero ¿saben qué es lo mejor? Lo mejor es que estarán compartiéndonos todas sus experiencias, todas sus vivencias, ¿saben? Desde sus distintos ámbitos laborales, desde sus espacios de trabajo. Primero estará con nosotros Roberta Picusa de la Universidad Federal do Paraná de Brasil. En segundo lugar, Adela Santos, de la Cámara de Diputados aquí en México. En tercer lugar, Sonia Gómez, del Senado de la República en México. Y por último, la maestra Cintia Covarrubias, que tiene unos temas padrísimos que pues bueno, ya nos lo podrá contar, maestra. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, no hacerla tan larga, contarles, ¿no? Que cuando estudiábamos la universidad, bueno, yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues poco se hablaba de que nosotras, de que nosotros como politólogos, como internacionalistas, podíamos trabajar en los congresos, ¿no? Podíamos estar como titulares de los espacios de representación, tomadores de decisiones, diputadas, diputados, senadoras, senadores, como asesores técnicos, ¿no? Como asesoras, asesores en comisiones, capacitando, no sé, trabajadores dentro del Congreso, asesorando también
a las y los titulares de los órganos de gobierno en México, por ejemplo, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, bueno, en fin, ¿no? Todos esos espacios dentro de los congresos y las asambleas. Me refiero a llevar a cabo desde el proceso constituyente de cada uno de estos espacios, como el caso de Chile hace algunos meses, hasta conducir, ¿no?, el trabajo en las asambleas, presentar iniciativas legislativas, proyectos parlamentarios, utilizar y accionar instrumentos de control parlamentario, dependiendo obviamente del equipo en el que nos encontremos, ¿no? También de nuestra ideología política y de los espacios y hasta dónde podamos incidir y colaborar en los congresos. Y es que, a ver, mucho se habla del poder legislativo, pero hay que decirlo, ¿no? Poco se habla de quienes están accionando su funcionamiento. Yo creo que hoy las y los politólogos e internacionalistas somos una pieza clave, somos angulares en los congresos. Estamos ahí en las investigaciones, en los discursos, en cada iniciativa, en cada reforma. Estamos en las campañas de comunicación, estamos en los parlamentos abiertos, en los instrumentos de participación ciudadana que involucran a los congresos. Estamos tomando decisiones y conduciendo al interior la vida parlamentaria. Bueno, y pues justamente por eso es importante hablar del tema, ¿no? De que cada ponente, desde su perspectiva, desde sus vivencias, comparta cuál es su visión. Les recordamos a nuestra audiencia que vamos a estar recibiendo sus preguntas aquí en la caja de Zoom y si nos queda tiempo, con mucho gusto desahogarlas para que las expositoras al final de la presentación, que será de 15 minutos, pues podamos resolverlas, ¿no? Para empezar, si lo consideras bien, Roberta, comienzas tú. Voy a leer tu currículum, que está impresionante. Trataré de hacerlo lo más apegado al español. Perdóname un poco, Roberta, si fallo, pero contarles que Roberta viene de Brasil, entonces, pues bueno, será maravilloso escuchar tu perspectiva. Roberta es doctoranda en Ciencia Política por la Universidad Federal de Paraná en el 2020, maestra en Política Pública por la Universidad Federal do Paraná en el 2013, graduada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal do Paraná en el 2010 y es coordinadora disidente del Laboratorio de Prácticas Legislativas LP Legis. También es integrante del Observatorio de Élites Políticas y Sociales de Brasil y miembro del Instituto de Derecho Parlamentario Brasileño, Parla. Además, forma parte del Observatorio de Violencia Política contra la Mujer vinculado a Transparencia Electoral de Brasil. Desde el 2011 se desempeña como asesora parlamentaria en la Asamblea Legislativa del Estado de Paraná y desde el 2015 como coordinadora pedagógica escolar de la Escuela, Legislativa Institucional. Perdóname, Roberta, si lo dije un poco mal, pero por último contarles que también es editora de la revista Do Legislativo Paranense. Roberta, un honor compartir este espacio contigo, con nosotras, con nosotros. Estamos contentas de tenerte y pues nada, el micrófono es tuyo. Adelante. Obrigada, Danitza. Você me ouve? Todos me ouvem? Muito obrigada. Eu, como vocês falaram, sou do Brasil, então eu falo português, obviamente. Eu, infelizmente, não falo espanhol. E eu combinei com a Carla que cada um falaria na sua língua e tentaríamos nos compreender. Então, eu vou falar português de maneira pausada e espero que vocês me compreendam. E a minha apresentação eu vou fazer Eu tentei traduzir para o espanhol para que todos vocês pudessem me compreender, tá? Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Certo. Tudo bem, Roberta. Vamos começar, então. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu vou falar sobre a minha experiência no trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O Paraná, ele é um estado no sul do Brasil, ele faz divisa com São Paulo e também faz divisa com a Argentina e com o Paraguai.
Eu iniciei a minha trajetória profissional logo que eu me formei, foi em 2010, e entrei na Assembleia Legislativa como assessora parlamentar. Eu levei a minha trajetória profissional paralelo à minha trajetória acadêmica. Em 2013, eu fiz um mestrado de políticas públicas, conforme já foi falado. Em 2016, eu iniciei no cargo da Escola do Legislativo da Assembleia. Eu não sei se no México vocês também têm esse tipo de instituição, mas aqui no Brasil nós temos nas câmaras, no Senado e nas assembleias, escolas que são setores voltados tanto à capacitação dos servidores, como também desenvolver projetos de letramento político. Projetos que tragam as pessoas, principalmente os jovens, para dentro da Assembleia, para entender como que funciona a Assembleia, aproximar da atividade política, e projetos que também promovam a cidadania. Então, a Escola do Legislativo é esse setor que é vinculado à Assembleia Legislativa. E em 2020, eu comecei o meu doutoramento em ciência política. Ah, Tentando responder, então, as perguntas que nos foram feitas na apresentação, como que eu consegui entrar na Assembleia Legislativa? Aqui no Paraná, a maioria dos cargos, eles são ocupados por cargos, eu não sei se vocês chamam assim também, mas cargos comissionados, são cargos de confiança. No Congresso e no Senado, há mais cargos preenchidos por concurso. Mas, no caso da Assembleia do Paraná, a maioria desses cargos são indicações políticas mesmo. Eu entrei nesse mercado um tanto por acaso, assim, porque eu tinha um amigo que trabalhava lá e ele me indicou para um cargo lá. E o que foi levado em conta para que eu pudesse ser admitida, né, para esse trabalho? Eu já tinha um conhecimento sobre o trabalho prático da Assembleia Legislativa. Eu era estagiária, eu fazia pesquisa sobre a Assembleia Legislativa na minha graduação, então eu frequentava aquele espaço, eu conhecia o funcionamento das sessões, das comissões, era um rosto um pouco conhecido, e isso que contou para que eu fosse contratada, e não exatamente a minha formação em ciência política, até mesmo porque era completamente desconhecido esse tipo de formação, esse tipo de profissional há 10 anos atrás, quando eu entrei na Assembleia. As competências que eu considero necessárias para desempenhar eu vou falar de uma experiência bem pessoal minha mesmo, o que eu considero coisas importantes quando alguém vem me perguntar: Roberta, como que você conseguiu entrar na Assembleia e continuar lá, né, nesse trabalho? Porque realmente é difícil você ver colegas trabalhando no mercado de trabalho, né? A maioria dos meus colegas, eles são envolvidos em atividades acadêmicas, docentes, ou trabalham fora da área. Eu considero que a versatilidade quando eu cheguei para trabalhar na Assembleia, não tinha um cargo pronto para mim, dizendo esse é um cargo para cientista político. Então, eu tive que trabalhar fazer vários tipos de trabalho, e esses trabalhos, eles geralmente são ocupados por pessoas que se formam em direito. Mas as pessoas que se formam em direito, pelo menos aqui no Brasil, elas também não têm uma formação voltada para trabalhar em casas legislativas. Inclusive, eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar, que é um instituto que promove essa disciplina aqui no Brasil. Eu sei que no México ela já é muito mais desenvolvida, mas aqui no Brasil ela não é. Então, outras formações, né, outros profissionais acabam ocupando esse espaço, porque ele não é um espaço que tem dono, né, é um espaço que precisa ser conquistado, mas na Assembleia não tem assim nenhum cargo que é perfeito para o cientista político. Você tem que encontrar, né, assim como outros encontram as suas habilidades, as suas funções,
Então tem que ter essa versatilidade, né? Entrar lá para trabalhar e atuar em diversas frentes, né? Não é assim uma coisa específica que você vai trabalhar. Muito importante também um conhecimento sobre como que funciona o poder legislativo, como que funciona a administração pública. Isso parece coisas básicas depois que a gente já está trabalhando lá, mas quando a gente entra, eu na faculdade, por exemplo, não aprendi, depois vou falar um pouco mais sobre isso. Então, tem que ter um conhecimento sobre como é que funciona uma casa legislativa, né? Para você poder continuar nesse mercado, pelo menos na minha experiência. Uma coisa que contou muito para que eu conseguisse esse trabalho e me mantivesse lá foi uma boa redação e boa comunicação. Então, por eu ter aprendido, né, por causa das ciências sociais, políticas, nós aprendemos muito a ler e nos comunicarmos, né, passarmos ideias para o papel, redigirmos textos claros. Então, isso eu faço muitos documentos oficiais e não oficiais que são direcionados a autoridades, a instituições, e essa é uma habilidade que eu uso muito e que para mim eu considero essencial assim para continuar, para desempenhar bem o trabalho que eu faço. E por último, mas o que eu considero uma das mais importantes é também ser político. Essa habilidade que é dos nossos, vamos dizer, nossas autoridades, dos nossos deputados, também é uma habilidade que, no meu caso, eu tenho que desempenhar também. Talvez em alguns cargos mais técnicos não seja necessário. Mas o meu dia a dia é tratar com autoridades, deputados, prefeitos, vereadores, e é preciso ter um jogo de cintura, porque essas pessoas elas têm vaidades, elas elas pensam muito diferente de você. Muitas vezes você tem que lidar com todos os tipos de pessoas, de ideologias, de autoridades. Então você também tem que ser política, tem que ter um bom trato com essas pessoas para você ter sucesso nesse tipo de ambiente. Se você for uma pessoa que gosta de ficar brigando por uma causa, a não sei que você trabalhe para uma pessoa que seja assim como você não vai conseguir ter esse bom trato com todos as pessoas que trabalham lá e também todos os deputados, as representações, os partidos. A Casa Legislativa é uma casa de pluralidade. Eu acredito que deve ser uma habilidade que deve ser desenvolvida, né? Essa habilidade de conviver com todos as ideologias e os diferentes partidos e concepções de mundo. A minha formação na Universidade Federal do Paraná, ela foi absolutamente teórica. Nenhuma matéria era enfocada em me preparar para o mercado de trabalho. Era totalmente focado para a investigação acadêmica, para a docência. Assim, nem se falava em trabalho, e algumas pessoas até viam como uma coisa não tão assim, nossa, você faz ciências sociais e quer que trabalhar numa empresa, isso não faz sentido. Então, assim, era uma coisa que, na minha época, 10 anos atrás, era realmente, não se falava nisso, e você tinha que correr atrás por conta própria mesmo, assim, o curso, né, a formação não era voltada nem um pouco para isso, e eu acredito que não mudou nesses últimos 10 anos. Se mudou, mudou pouco. Uma das coisas que me ajudou foi uma disciplina que eu cursei sobre política local. Nessa disciplina eu aprendi como que a dinâmica da política, as famílias políticas que dominavam o Estado, como que elas influenciavam a política, compunham a Assembleia Legislativa. Então eu adquiri esse conhecimento e quando eu comecei a trabalhar na Assembleia eu sabia já as pessoas que estavam ali, de onde que elas vinham, qual que era a influência que elas tinham. Isso me ajudou, mas foi uma das poucas matérias que me deu um conhecimento prático. E né, uma das coisas que acredito que a gente quer debater aqui é isso, né? Para mim, na minha formação, me faltou quase tudo para desempenhar um trabalho. A minha formação foi muito boa,
Academicamente, para pesquisa, para teoria, foi uma formação excelente, mas para trabalho, não. Eu sei que eu já estou quase aqui no final da apresentação. Eu acho que o que matérias, cursos que contribuiriam, na minha experiência, eu gostaria de ter tido mais disciplinas voltadas para a minha realidade. Por exemplo, composição das câmaras, das assembleias e câmaras nos 3 níveis. Não se estuda, quando se estuda é sobre o Congresso Nacional e Federal, mas muito pouco. Não se fala em assembleia, em Câmara Municipal, como que, por exemplo, né, dei um exemplo aqui, como que calcula as cadeiras da Assembleia ou da Câmara? Era tipo assim, os professores não falavam sobre isso, era uma coisa como se fosse assim, você se vira, procura depois, porque isso não é uma matéria, algo assim que digno de ser ensinado, isso daí é uma coisa prática, de outro... Não se ensinava isso, e eu gostaria que tivesse me ensinado processo legislativo e regimento interno, como que funcionam os blocos parlamentares, os blocos partidários, como é que faz as composições das comissões, tudo isso são coisas muito práticas, e eu cheguei no meu trabalho sem fazer a menor ideia do que era isso, quanto mais ter estudado como que se faz isso. Entender quais são os atores que podem... Hoje a gente vê tanto, né? Hoje, olhando assim o jornal, você fala assim, dos atores, quem que comanda a agenda do governo, quem que bloqueia a agenda, quem que são os atores. Tudo isso parece que é um assunto que, na minha faculdade, na minha formação, não foi debatido. A gente falava sobre teorias grandes, sobre os grandes clássicos teóricos, não se falava do dia a dia da política. Isso era uma coisa que não era tratada na minha formação. Coloquei outros exemplos também, sistema eleitoral, atualização sobre legislação eleitoral. Aqui no Brasil, a legislação eleitoral muda constantemente. E isso também não é um assunto que é tratado na faculdade, na formação dos politólogos, é tratado, falam-se sobre os clássicos, né? Quais são os sistemas eleitorais, quais são os partidários, geralmente falando ali de algum lugar na Europa, e aquilo não é aplicado ali para a tua realidade, para o teu estado, para o teu país, para o que está acontecendo no momento ali, no momento político que você está vivenciando. Para finalizar, uma das iniciativas que a gente desenvolveu lá no programa de pós-graduação em ciência política, que eu estou no doutorado, é esse laboratório de práticas legislativas, e é um laboratório que a gente pretende complementar, né, esse problema da formação, inserindo esses conteúdos práticos do dia a dia, de um trabalho numa Assembleia Legislativa. Então, nós promovemos diversas iniciativas, né, como cursos, treinamentos, mas focado no prático, no dia a dia, no que é o trabalho mesmo, para que esses estudantes tenham contato com esse trabalho e também para que os deputados, as pessoas que trabalham nessas assembleias também tenham contato com esses estudantes e saibam que tem pessoas sendo formadas para trabalhar com política, apesar de que elas não estão sendo ensinadas a fazer isso de uma maneira prática, mas existe essa força de trabalho, vamos dizer assim. E esse que é a função principal, né, do nosso laboratório. Já tem 2 anos que nós estamos desenvolvendo, e nossa meta agora é transformar ele num projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná, para que ele seja maior, abranja mais alunos, e nós já temos um convênio firmado com a Assembleia Legislativa para desenvolvimento desse laboratório. Então, essa foi a minha... Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha apresentação. Eu acho que eu fiquei no tempo e espero que vocês tenham compreendido tudo que eu disse. Muito obrigada. Deixa eu tentar só aqui para interromper o compartilhamento. Acho que deu certo. Obrigada. Al contrario, gracias a ti, Roberta. Un gusto, un honor tenerte en este espacio.
te entendimos. Bueno, la mayoría creo que al menos con estas limitaciones del lenguaje es muy parecido el español y el portugués y sobre todo nos ayudó muchísimo que hayas puesto las diapositivas en español para que pudiéramos seguir un poco tu conversación. Y fíjate, déjame exaltar un tema del que comentas, que justamente después de darte cuenta, ¿no? Que no habían estos espacios para las y los politólogos en la universidad, que más bien eran espacios teóricos, donde analizamos como temas generales, temas clásicos, pues bueno, pudieron en el programa de posgrado de ciencia política elaborar este laboratorio de prácticas legislativas, ¿no? Con actividades, con la creación de habilidades, el impulso de perfiles para que las y los estudiantes pues puedan dedicarse a estos temas parlamentarios y legislativos. Muchas gracias, Roberta, por este espacio, por esta primera intervención. Pasamos, si lo consideran a bien, con la segunda presentadora del día de hoy, Adela Beatriz Santos Domínguez. Me voy a permitir leer su amplio currículum para que puedan, a manera de presentación, conocerla. Adela Beatriz Santos Domínguez es egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales en el 2016 y maestra en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara en el 2018. Es profesional con experiencia en el desarrollo de propuestas, proyectos y líneas de acción orientadas al sector público. Sus áreas de interés son la salud internacional, la administración pública y la cooperación internacional. Además, Adela se ha desempeñado como investigadora para el Parlamento del Estado de Jalisco y al servicio del gobierno como jefe del departamento en los servicios de salud estatales. En la sociedad civil organizada ha participado como coordinadora de proyectos en el Instituto One Health MX y actualmente es doctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora parlamentaria del servicio de carrera en el área de geopolítica y organización internacional, adscrita al Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria CEDIP en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Adela, sin más preámbulos, bueno, cuéntanos desde tu perspectiva cómo la has vivido tú como internacionalista en el CEDIP y en estos espacios parlamentarios. El micrófono es tuyo. Hola, Danitza. Hola a todos y a todas. Pues un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo compartiendo esta experiencia que para muchos es un poco complejo y pues en mi experiencia, precisamente ha sido pues esta constante justificación del que hace un internacionalista en el Congreso, ¿no? Esta área que mencionaste que se hace con el servicio de carrera en la Cámara de Diputados, precisamente se inscribió al CEDIP, que es un órgano pues, de apoyo para la Cámara de Diputados, pero su ser en general es jurídico. Entonces, constantemente estamos justificando o priorizando la atención en los asuntos internacionales y en el análisis internacional y tratando de explicar por qué se necesita el análisis internacional en la Cámara de Diputados. Bueno, previamente, al final de la carrera, tuve la oportunidad de hacer el servicio y las prácticas profesionales en la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco. Después tuve la oportunidad de un contrato ahí. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer como visible esta necesidad de una perspectiva integral sobre un fenómeno que para los abogados principalmente era jurídico, ¿no? O sea, entender los temas o el análisis de los temas de salud, de economía, incluso transporte, etcétera, desde una visión ya no local, sino global, y sobre todo a partir de las recomendaciones de los discursos de los organismos internacionales, pues fue abriendo pauta para que más internacionalistas empezaran a vincularse en estos espacios, ya sea como practicantes o como apoyo, para el análisis y para la exposición de motivos, incluso para la redacción de discursos para los actores políticos con los que trabajábamos. Entonces, esto me generó como cierta experiencia tanto para entender el desarrollo de la Cámara, el proceso legislativo. Evidentemente, lo más complicado aquí fue precisamente entender este tema de, pues sí, un tanto jurídico, un tanto del proceso normativo del derecho parlamentario, para comprender la técnica legislativa y saber cómo es que se debe escribir
para ciertos actores, en este caso los y las diputadas, y también pues cómo transmitir este conocimiento que como internacionalistas hemos adquirido en las aulas. Y a un aspecto muy importante que creo que es el motivar desde la universidad la investigación y el cómo hacer investigación aplicada, el cómo dirigir la investigación, no como la metodología de investigación que para muchos es tortuosa, sino entendida desde el aspecto donde va a ser entendida y además difundida esta investigación. Creo que ese es un punto importante para reforzar en todos los ámbitos académicos. Y como profesionistas muchas veces te encuentras con eso en la práctica. Entonces, adjuntar esto con un ambiente laboral que es plenamente jurídico, pues es precisamente esa coyuntura la necesaria para comprender los fenómenos, no solamente del aspecto que nosotros analizamos, sino para meterlo en el lenguaje propio del campo laboral y sobre todo para transformar pues, nuestras ideas, ¿no? Que sean redituables y también, pues, otro aspecto creo que es importante es el político. Las asambleas y los congresos son órganos puramente políticos. Entonces, también necesitamos esta sensibilidad de que, pues, en la teoría nosotros queremos que haya debate, que haya deliberación, que se transformen las cosas, pero para hacerlo y para que nuestras recomendaciones sirvan, hay que entender el espacio político en el que nos encontramos y también a los actores mismos, el propio pues, marcaje político del Estado, partidista incluso, para que nuestras aportaciones no sean desechadas, para que no sean juzgadas desde una corriente ideológica o política, sino que sean lo más neutral posible y lo más enfocadas al ámbito académico, pero pues no necesariamente una investigación en el ámbito parlamentario va a necesitar el rigor académico al que estamos acostumbrados en la academia o el que buscamos en el espacio académico. Tiene que ser como más pronto, más fluido, incluso con palabras, un lenguaje que evite precisamente los tecnicismos y el metalenguaje para que todos puedan entenderlo. Sabemos que los y las diputados muchas veces no tienen las preparaciones específicas o los perfiles pues especializados en ciertos temas. Entonces hay que hacerlo accesible para todos, hay que transformarlo y sobre todo brindar ese material, como les decía, desde una perspectiva puramente neutral. Entonces creo que en ese sentido ha sido lo más complejo. Creo que sí hay aspectos a reforzar, sobre todo en el entendimiento de cómo o por qué los internacionalistas debemos involucrarnos en estos espacios, pero no solo para los demás, para el ámbito jurídico, sino también creo que desde la formación, desde los campos académicos, el saber que es un espacio en el que podemos desarrollarnos ahora con esta tendencia global que justifica y que hace necesaria nuestra visibilización, nuestra participación ahí, pues es un área de oportunidad muy grande. En mi caso, entré ya en Cámara de Diputados en el Congreso Nacional por servicio de carrera. Como les decía, estoy en un órgano de investigación que es pues un órgano de apoyo. Y, por ejemplo, uno de los implementos que hemos desarrollado en los últimos meses ha sido precisamente el desarrollo de un boletín a manera de briefing para analizar los temas de coyuntura, pero siempre tiene este agregado particular en el que se analiza o se interpreta el impacto nacional de un asunto internacional y específicamente el impacto legislativo. Creo que ha sido como esta transformación de las ideas a una oportunidad, a una coyuntura de rápido entendimiento, también para que las y los legisladores puedan tener elementos para la toma de decisiones, pero también para desarrollar futuras investigaciones, ¿no? Pues no sé qué más puedo contarles a partir de las preguntas que nos proponen, pero pues en general ha sido esta mi experiencia. La verdad es que ha sido muy gratificante, pese a que ha sido muy complejo estar
como les decía, con el ámbito jurídico, muchas veces pues tratando de justificar la necesidad de esta visión menos rigurosa o menos encasillada a lo jurídico, pero sí hay una necesidad de entender precisamente el derecho parlamentario, la técnica legislativa. O sea, sí tenemos que meternos en estos campos disciplinarios de ellos, pero también como coadyuvar, ¿no? Hacer esta multidisciplina para poder hacer más enriquecedor el trabajo de las asambleas y de los congresos en una época que se requiere esta inmersión. O sea, ya no podemos dejarle todo a los abogados o al ámbito ejecutivo en el caso de las relaciones exteriores. Es decir, ya no pueden estar separados estos dos elementos, ¿no? Queremos un Estado fuerte, queremos un Estado proactivo. Esta visión es necesaria en el ámbito legislativo también. Gracias, Danita. Gracias a todos y a todas. Adela, más bien, gracias a ti. A lo mejor un poquito nos podrías contar cómo fue este proceso, ¿no? De incorporarte a través del servicio de carrera como internacionalista en un mundo que tú nos platicas que es un poco más jurídico, ¿no? Un poco más, no del área internacional, que no pone el foco en algo que debería de ponerlo como son los estudios internacionales, para que puedas cubrir un poco más de tiempo, ¿cómo ves? Claro. Bueno, como les comentaba, se abrió un concurso a inicios de la pandemia en 2019, un concurso de servicio de carrera. Esta visión de incorporar el área de asuntos internacionales viene desde las autoridades del propio Parlamento. El Senado de la República tiene un centro de estudios que es el Gilberto Bosques, que creo que una compañera por acá es miembro de este centro de estudios. Sin embargo, la creencia de que los asuntos internacionales solo dependen o solo son facultad del Senado por las atribuciones constitucionales que hay en México, le ha quitado un poco la vista a la Cámara de Diputados, ¿no? Sin embargo, las autoridades de la Secretaría General de los Servicios Parlamentarios tuvieron a bien designar un área específica para esta reconstrucción de los centros de estudio, para que hubiera un área de asuntos internacionales que profundizara en la investigación. Ya hay una unidad de asuntos internacionales de la práctica también dentro de las, como apoyo a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se buscaba que hubiera este énfasis más hacia la investigación y que se adscribiera a los órganos de apoyo. En ese sentido, en la convocatoria aparece un área de organización internacional y geopolítica. El concurso tuvo un énfasis en la paridad y entonces había 5 espacios, 3 para mujeres y 2 para hombres para investigación en esta área. Y bueno, fue un proceso muy, muy largo por el tema de la pandemia, se extendió un poco más de lo pensado, duró casi 2 años el proceso. Fue un examen de conocimientos teóricos y obviamente también normativos sobre el funcionamiento de la Cámara. Posteriormente, después de este filtro, el siguiente fue de un ensayo de 3 a 5 cuartillas, me parece. En mi caso, el tema del ensayo a desarrollar en ese momento frente a los aplicadores era precisamente la necesidad del análisis internacional en la Cámara de Diputados, con un estudio de caso, obviamente había requerimientos teóricos, la aplicación de la teoría en la práctica, ejemplos, etcétera, y después viene una entrevista ya con expertos del Colegio de México, porque este concurso se hizo con apoyo de instituciones como el Colegio de México, el CIDE y el TEC de Monterrey. Entonces, la verdad es que el diseño del servicio de carrera fue pensado a partir de actores externos, e incluso estimulando un poco el proceso del Matías Romero, que es otro de los servicios de carrera más exitosos en México, de los pocos más bien. Y ahora el tema ha sido que este proceso queda inconcluso porque se hizo después la solicitud o la iniciativa, el proyecto de iniciativa a nivel de proyecto legislativo, y bueno, se politiza y la reestructuración de los centros ya no se hace. Entonces, por eso quedamos adscritos al CEDIP
que es un órgano jurídico con facultades específicamente jurídicas, estudios jurídicos, y bueno, pues la reforma irá en avanzada, pero pues sí, uno de los aspectos que hemos hecho durante este tiempo ha sido afianzar esta necesidad, ¿no? Porque, como les decía, nuevamente este interrogante de ¿por qué hay un área de asuntos internacionales cuando la Cámara de Diputados no tiene facultades, ¿no? Porque no tiene esta, pues, inmersión en los asuntos internacionales. Sin embargo, la constante ha sido esta necesidad de, ok, el Ejecutivo es quien encamina, la Secretaría de Relaciones Exteriores encamina los asuntos internacionales. El Senado apoya en la aprobación o ratificación de los tratados internacionales, pero al final de cuentas el legislativo es quien no va a normar esos tratados internacionales. Si no se le involucra a la Cámara de Diputados en el proceso del entendimiento de las reformas, pues el proceso queda un tanto a la deriva cuando se va a legislar, ¿no? Muchas veces hay lagunas constitucionales o cosas que no se pueden cambiar porque no se previeron en la parte normativa legislativa, y bueno, pues esa ha sido como la constante de la justificación de esta área. Muchas gracias, Anita. No, gracias a ti, más bien Adela, que aquí ya estábamos un poco ajustados en tiempo, muchas gracias. Y yo creo que aquí convergen un poco Roberta y tú, ¿no? En que no habían estos espacios, pero tratamos de impulsarlos, ella desde la parte académica, tú desde el CEDIP, ¿no? Que había una convocatoria para ocupar como internacionalista un espacio que nos cuente que es un poco más jurídico. Yo creo que está muy bien, ¿no? Aperturar este mercado laboral. Gracias por contarnos tu experiencia. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestra tercera participante, Sonia Gómez, que si me permiten voy a leer su currículum. Ella es egresada de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en finanzas públicas. Desde el 2012 es activista juvenil por el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria en participación con sociedad civil, y también ha sido integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. A su vez, ha impartido capacitaciones con organizaciones de la sociedad civil en los estados de Hidalgo, Puebla y Oaxaca, siendo facilitadora en educación popular y brindando asesoría técnica a productores y productoras agropecuarios en talleres para la creación de pymes, pequeñas y medianas empresas y cooperativas. En el año 2018 participó como seminarista en las ciudades de Xiamen, Kunming, Yunnan de la República Popular de China, en el primer seminario de construcción para la capacidad de ONGs para países latinoamericanos, enfocándose en estudios sobre reforma de apertura de la República Popular de China para revitalización del campo con aplicación en política de empleabilidad Chunlei, programa IBC, incubadoras y empresas sociales en jóvenes emprendedores y ecología. Sonia además incursiona como ponente en representación de Latinoamérica y el Caribe en el 10º Foro Internacional de Ciudades Ecológicas, Planeación y Desarrollo Ambiental Xiamen Estrecho, Taiwán y China. Sonia, un gusto saludarte, tener toda la visión que tú has logrado consolidar. Voy a compartirte la pantalla si lo consideras bien. Me pueden decir si ya está. Y pues bueno, este es un estudio de caso muy padre que les adelanto, les va a encantar porque justamente toma esta, ¿cómo decirles? No, pues su trabajo como tal y explica un poco cuáles son los retos que ha tenido ella en el Senado de la República. Bienvenida, Sonia, un gusto. No te escuchamos, Sonia. Si puedes a lo mejor reiniciar el micrófono. Háblanos para que podamos decirte. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Aparece que estás hablando, pero no logramos escucharte, Sonia. Tampoco. Veo que hablas, pero no te escuchamos. Si quieres, Ya. excelente, maravilloso. Perfecto. Estás lista. Listísimo. Bueno, un gustazo, Dani, un gustazo a todos a las
ponentes que han estado, y bueno, a FUDEPA y a las organizaciones convocantes. Este es un caso sobre la tormenta perfecta, es así como lo denominó Lina Po, en la que están las variables inflación, está la variable cambio climático, está la variable pandemia y está la variable, bueno, el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Bueno, ¿por qué mencionar la tormenta perfecta? Bueno, son problemas que son parte de la agenda internacional, pero mi pregunta aquí hacia ustedes, ¿han servido las agendas internacionales o solamente han sido paliativos en las cuales se va un discurso, ¿no? Yo estoy aquí desde el Senado de la República, los saludo a todos y bueno, mi labor aquí es revertir la ecuación. Yo no me incrusté en este tema de autosuficiencia alimentaria y derecho a alimentación desde el Parlamento, sino desde ser activista, desde estar con Greenpeace, desde estar con FIAN México, desde estar con FAO. Es ahí como me fui participando, incursionando, y es así este labor o este trabajo que me ocupa gran parte de mi vida, incluso es como estudiante, como politóloga, adopto herramientas de los internacionalistas para hacer un trabajo o un análisis internacional que me lo enseñó un profesor de la FES Acatlán, muy conocido, que se llama Alibe. Bueno, este es voy rapidísimo, si Sonia, parece que te estamos perdiendo un poco por un tema de señal. Nada más confirmarte que tú nos escuchas. Ok, como Listo. la lámina, listísimo. Ok, bueno, este es el lema de Lina Po. Dice, francamente hablamos de una crisis global generalizada, una situación grave de inseguridad alimentaria en todo el planeta. Esas son pues las palabras de la FAO en México. Nos vamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos una proyección del índice de alimentos a nivel mundial. Lo que podemos ver en esta gráfica es que hay una línea de tendencia, no sé si se logre distinguir, hay una línea que cruza, bueno, todos los indicadores, que es la línea de frecuencia, y ahí podemos identificar el 2008, la crisis la crisis de sistemas financieros globales, y bueno, se ve una alza de precios y también podemos encontrar cómo se estanca ahora sí la economía global en 2012. También hay una alza de precios a nivel mundial, pero aquí, rayos, o sea, es exorbitante la cantidad está en 148 puntos porcentuales, cerró ahora en marzo en 159 y sigue incrementándose, sigue creciendo el índice de precios a nivel mundial. O sea, esto no solamente como países latinoamericanos, sabemos que si una economía en desarrollo está en crisis, bueno, a nosotros el problema, ¿cómo es para nosotros, para países en desarrollo? Me voy a la siguiente lámina. Bueno, aquí podemos figurar la inflación a nivel mundial. Como lo dice la FAO, es una bomba atómica
lo que generó el COVID, la pandemia. Ahora sí, cómo nosotros desde las ciencias sociales pues podemos ver que no hay empleo, no solamente hay desempleo en parte de nuestras ciencias sociales, como nosotros como científicos sociales, sino también en otras áreas, en áreas de la salud, donde realmente fue en el área de la salud, podemos decir que en todo el mundo hubo pues una crisis en salud. Bueno, aquí podemos ver en cuánto está la inflación en México. La inflación en México cerró en el 7.3, en Estados Unidos en el 8, en Alemania en el 5.8, en Francia en 5.9, en 3.7, que es el país que menos inflación tiene, y bueno, en Brasil está en el 10.7%, el cual pues Brasil particularmente es uno de los países más afectados por esta tormenta, bueno, perfecta, como así la denominó la FAO. Nos vamos a la siguiente lámina. Y bueno, aquí podemos percibir cuál es el ingreso y la riqueza. Bueno, pues ahí podemos verificar las tablitas rojas, son el 10% de la población. El 76% de la riqueza va al 10% de esa población mundial, que lo recibe como ingresos como el 52% de ese 76% de la riqueza. Y el 50% de la población mundial, aquí podemos verificar que se queda con el 8.5% de los ingresos y acumula solamente el 2% de la riqueza. Aquí podemos también identificar que las clases medias se han reducido y la brecha de desigualdad es exorbitante. Esta gráfica es parte de el Fondo Monetario Internacional, que emitió un compendio en desigualdad. Nos vamos al siguiente. Y bueno, ¿cuál es esta tormenta internacional? Como les decía, nosotros como países en desarrollo, esta línea sucesoria de datos lo fui haciendo a partir de el análisis internacional que se hace, pero sobre todo a veces lo que me invitó en conocimiento, como politólogo, nosotros nos fijamos mucho en las variables macroeconómicas, porque el politólogo también tiene formación económica. Entonces, cuando tú unes, ahora sí que esas noticias que a veces podrían ser pequeñas cosas aisladas, pero cuando las juntas, tienen una línea de seguimiento. África, por ejemplo, de 7 millones que eran en 2015 personas en situación de hambruna, pasaron en este año a 27 millones. Esta noticia es del 2 de mayo. Luego tenemos a bueno, no sé si me ayuden. Tenemos a la India. La India consume el 80% de su trigo que produce. El trigo ha tenido un aumento de precio del 20 al 40%. No solamente India tiene que consumir, bueno, tiene que dispersar ese insumo entre su país, que es el 80%, sino ahora con la afectación de las cadenas de suministro, tiene que apoyar a los otros países que no les está llegando ese insumo. En África, lo que podemos verificar es de que hay gente que se está desplazando a las ciudades para poder tener o abastecerse de alimentos.
Ese es un primer problema en África. El segundo problema en la India no es una cuestión de producción, sino es una cuestión de especulación de los precios. Y bueno, ¿qué tiene que ver México con estos problemas que están pasando en África y en la India? Como sabemos, la globalización nos afecta a todos. Y México tiene igual problemas de desplazamiento, pero desplazamiento de personas que tienen que bajar de la Sierra de Veracruz para llegar a otros municipios a ser jornaleros. Eso fue apenas la semana pasada, donde es una noticia sobre los indígenas popolucas. Luego tenemos otro siguiente caso de que en México no es un problema de producción tampoco, es un problema de distribución y un problema de carencia alimentaria tanto en la India como en México, pero en la siguiente lámina vamos a empatar estos problemas que vienen ahí enlistados, dándole una justificación macroeconómica. La justificación macroeconómica viene aquí: inseguridad alimentaria, inflación. Yo tomé 4 variables: inflación, tasa de interés, balanza comercial y economía familiar. La inflación, como bien les venía diciendo, cerró en abril, subió la tasa de inflación en México y cerró en 7.68. Y la canasta básica aquí en México se compone de 21 productos. Esa canasta básica que se supone que se debería de comprar con el salario mínimo, que son 180 pesos, bueno, pues esa canasta básica subió a 26 pesos más, ¿no? En un plazo de 8 semanas. Todo esto, todos estos indicadores, no quiero atiborrar de indicadores, pero todos estos indicadores se han dado en un plazo de meses, semanas, 3 meses, a lo mucho, porque ahora sí que organizaciones estadistas que se dedican a enviar informes cierran en abril, ¿no? Y entonces hacen un corte, como lo sabemos, a veces bimestral, a veces trimestral, de todos estos indicadores. Entonces, es en un lapso de 3 meses. Luego tenemos la tasa de interés, que es la tasa con la que el Banco Central le pone a todos los bancos para que puedan, es la tasa de crédito, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante. Para poder combatir la inflación, tanto nuestro Banco Central como el Banco Central de Estados Unidos han hecho una política monetaria restrictiva. ¿Qué quiere decir? Ellos dicen, nosotros estamos en el 8% de inflación, México está en el 7.68, nosotros lo que vamos a hacer es ir subiendo trimestre con trimestre la tasa de interés. Y son a 5 puntos porcentuales, se ha venido haciendo, y esta política monetaria nos dice, ahorita no se sienten los intereses, ahorita aquí en México, ni en Estados Unidos, no se siente el crédito. Espérense a final de año si una persona puede tener acceso al crédito. Ninguna persona va a querer tener una tarjeta o va a poder pagar su carro o va a poder pagar el crédito hipotecario porque los intereses subieron. Y es ahí donde se va a sentir en el bolsillo no solamente de México, sino de Estados Unidos también. Entonces, ¿por qué México, su Banco Central, toda la política monetaria restrictiva que lo ha venido haciendo al ritmo que lo ha venido haciendo Estados Unidos? Luego, en nuestra balanza comercial, los internacionalistas estarán conmigo siguiendo esta línea. La balanza comercial se aumentó el índice de precios no solamente en alimentos, sino en todos, pueden ser productos de consumo, productos energéticos, pero en alimentos fue donde más hubo este incremento. ¿Y cuánto es lo que está, cuál es el número que nos puede decir cuánto estamos dependiendo del extranjero, cuánto estamos importando? Y aquí les quiero hacer un breve paréntesis. Nosotros estamos, se los terminaré de explicar en un ejemplo muy sencillo.
México, en estos últimos 3 sexenios, antes del 2018, nosotros como México exportamos cerveza, tequila, jitomate y aguacate. Entonces, esos 4 productos que nosotros exportamos a nivel mundial y que somos los número 1, nos está ayudando ahorita para tener una balanza comercial estable y los estamos intercambiando con otros países por huevo, por carne, por bovinos. Eso es lo que nos está estando ayudando a mantener una balanza comercial estable. Gracias a eso, ahorita quiero enunciar las cosas que ha venido haciendo nuestro gobierno para poder sortear estos vaivenes, ¿no? Que se han venido presentando. Y la economía familiar, por último, me di la tarea de investigar que la encuesta nacional dice 4 de cada 10 mexicanos no cuenta con ahorro. Eso, los mexicanos que ahorramos en el banco, porque hay mexicanos que no, que lo guardamos abajo del colchón o que lo metemos en una alcancía. Entonces, eso está indicando a los mexicanos que ahorramos. Eso quiere decir que los mexicanos nos quedamos sin ahorro. Los mexicanos no estamos ahorita alcanzando tener dinero en los bolsillos. Bueno, pues eso es lo que ha venido haciendo. ¿Qué viene haciendo el gobierno? Bueno, propuso que hizo un pacto con las empresas y ahora estas empresas están de 3 a 6 pesos, bajaron la canasta básica. Tenemos también que, bueno, la importación y la exportación, hubo medidas de libre arancel. Y bueno, en la siguiente lámina, ya para ir concluyendo, bueno, esta es la ruta crítica de autosuficiencia alimentaria. Nos puede decir que se han redireccionado los cultivos, ¿no? Ha habido también centros de acopio y almacenaje, ha habido una producción suficiente en semillas, que eso es lo que viene proponiendo la ley de alimentación. También establecer un mecanismo financiero eficaz y a bajo costo, eso también lo viene proponiendo la ley de alimentación adecuada. Y si vemos en la otra lámina, bueno, esto es parte de un cambio de régimen, no es estándar. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé esta ley? Bueno, que vamos hacia un estado de bienestar, que obviamente hay reformas que ya se aprobaron, que apoyan, que hacen una transversalización de esta ley, que cortan, que ayudan. Y bueno, en la siguiente lámina, me hubiera gustado más poder desarrollar más la iniciativa, pero se los contaré en resumen. Este es el resumen ejecutivo. La iniciativa principalmente fue de 132 artículos. El dictamen ya fue aprobado el 26 de abril con 121 y 7 transitorios. Sí hubo, obviamente, en el dictamen muchos debates en torno a esto, pero bueno, el primer intento de ser desechada fue el 26 de octubre, que no alcanzó el periodo legislativo para poder ser aprobada esta ley. Bueno, yo creo que, bueno, aquí nos podemos ver cuál es el objetivo de la iniciativa. Poder reglamentar el cuarto transitorio, que es parte de la política del derecho a la alimentación. Estas son las propuestas de política, no es una política por hacer una iniciativa o por hacer una iniciativa, es una política de autosuficiencia alimentaria y de derecho a la alimentación. Esta propuesta la he venido o he sido parte, no solamente soy yo parte, sino muchísima gente es parte de este proyecto. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver la transversalidad que abarca la iniciativa. Es demasiado, ¿no? Para poder hacer el ejercicio del derecho a la alimentación, había un extrañamiento de la Suprema Corte de Justicia, la cual decía que no se podía hacer esta ley del derecho a la alimentación. De hecho, yo cuando fui estudiante, yo quería hacer la tesis del derecho a la alimentación y un profesor me dijo, oye, ¿y por qué no la haces sobre un programa o no sé, sobre un análisis
político, porque hablar antes de ahora sí, la constitución, el constitucionalismo social y la positivización de los derechos sociales, eso antes era hablar como al aire. Entonces, no era visible, no era real. A la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí están las controversias que hubo por parte de la ley. ¿Cuál fue el debate? Pues querían legislar el 33, el artículo 73 de nuestra Constitución para que pudiera pasar esta ley, la cual la controversia en que decía que, bueno, que el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en torno al derecho a la alimentación porque no estaba literalmente. Entonces, bueno, ya una vez que hubo una investigación de jurídicas de la UNAM, en la cual pues dice que ya está, cuando se le adicionó el párrafo, el Estado lo garantizará, y entonces la controversia queda por concluida y se desecha la iniciativa que hubo. En la siguiente. Bueno, también Hacienda echó el grito al cielo, y Hacienda estaba ahí atoradísimo, y bueno, nos dice, se modificó en el dictamen y en el séptimo transitorio dice, bueno, ya hay un presupuesto para esta ley, entonces ya se hace, ya no se necesitará más presupuesto. En la siguiente. Bueno, antes de hablar del derecho a la alimentación y de autosuficiencia alimentaria y camino hacia la soberanía alimentaria, era una cuestión muy duramente criticada. Y pues aquí a veces los politólogos, cuando nos podemos a platicar con internacionalistas, a veces es como ese meme, ¿no? Hay una explicación para esto. A veces yo lo que recomendaría como politóloga es de que podemos hacer ese trabajo de previsionar. A mí lo que me ha funcionado para poder desarrollar mis labores aquí como asesora legislativa ha sido un profesor de la FES Acatlán me decía... Sonia, perdóname, ¿podemos ir concluyendo, por favor? Gracias. Sí, ya para concluir, es previsionar sobre los elementos que antes de que pasen, los sucesos antes de que pasen, podamos hacer un análisis y proyectarlo. Bien, pues eso es cuanto. Creo que ya me excedí un poquito y pues muchas gracias. Más bien, gracias a ti, vamos un poquito en tiempo, creo que ya se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad? Muchas gracias, Sonia. De hecho, me parece muy interesante este análisis que tú haces, ¿no? Dices, las y los politólogos internacionalistas también podemos hacer análisis internacional y aplicarlo a las leyes que nosotras y nosotros impulsamos desde los espacios en donde nos desempeñamos, particularmente tú con la Ley General de Alimentación, que es justamente reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me parece muy interesante, ¿no? El análisis que nos muestras y también el resultado que obtienes ya con un decreto aprobado, ¿no? Y pues, bueno, si me permiten, pasamos con nuestra última exponente, la maestra Cintia Casarrubias Rivas, quien es licenciada en Pedagogía, cursando la licenciatura en Derecho, maestranda en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con la certificación de Compliance Officer por el Centro Carbonell. Es diplomada como oficial de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción por GIAO de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados e INACIPE. Es egresada de la Escuela Latinoamericana Feminista Anticorrupción. Cuenta con cursos en Compliance y Sistema Anticorrupción, Integridad Corporativa, prevención de lavado de dinero y uso de datos personales en el entorno digital. Contarles además que la maestra Cintia desde el 2007 trabaja a favor de las mujeres y niñas para que vivan una vida libre de violencia. Actualmente labora en distintas instancias para el logro de una sociedad igualitaria, pacífica y progresista, donde la dignidad se haga costumbre. Desde 2015 colabora en distintas instancias públicas para que Querétaro sea una ciudad segura para mujeres y niñas. Es experta, además, en perspectiva de género y feminista.
Actualmente es consultor independiente para PNUD México en Integridad Corporativa, directora general de OL Familias, Mujeres y Derechos Humanos, vocal suplente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro y consejera consultiva de InMujeres por el Estado de Querétaro. Además, y por último, ha sido invitada en programas de radio, televisión como ponente en distintos foros, produjo y condujo el programa de radio online Familias en Movimiento con más de 2.000 IPs de más de 20 países. Maestra Cintia, un gusto tenerla por aquí, compartir este espacio con usted y para irle a darnos celeridad, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Morales. Muchas gracias por la invitación. Adela y Roberta, qué información tan interesante. Muchas gracias. Y bueno, agradecer también a la maestra especialista Sonia Angelina, con quien tuve el honor de coincidir en China en el seminario mencionado. Preguntar cuánto tiempo tengo, doctora Morales. 15 minutos, no, Okay. 13 minutos está bien. Ok, perfecto. Yo les voy a hablar no desde egresada ni de politóloga ni de internacionalista, sino desde las organizaciones de la sociedad civil y por qué son indispensables estos saberes y esta ciencia social en el trabajo al que llegué no por cuestión profesional, sino a raíz de una solución de un problema que veníamos viviendo en el estado donde vivo. Le llamé a este trabajo equipos interdisciplinarios, alerta de violencia de género desde las organizaciones civiles. Un poco para contextualizar qué es la alerta de violencia de género, es una figura que viene en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por un individuo o por la propia comunidad. No voy a ahondar en las cifras del estado de violencia feminicida que hay actualmente en México porque está sumamente conocido y tenemos muy fácil acceso a ello. Quisiera más bien compartirles que la alerta de género es un proceso y es un proceso de emergencia ante una situación en donde corre peligro la vida de las mujeres y las niñas. Actualmente en nuestro país es multifactorial este estado de emergencia latente, desde los grupos de delincuencia organizada y que comienza con las muertas de Juárez, así se conoció desde la década de los 90 hasta lo que actualmente conocemos como las más de 4,000 llamadas que hubo en una sola semana cuando surgió el confinamiento y las mujeres y las niñas tuvieron que regresar a estar en casa, muchas veces confinadas con los perpetradores. ¿Cómo surge llegar a este ámbito laboral desde donde yo estaba? Bueno, pues es a raíz de un problema. Yo no soy egresada de ninguna de las carreras, pero por eso es importante hacer notar por qué es importante que ustedes sí lo hagan. El problema fue que aumentó la aparición de los cuerpos con signos de violencia cuando el grupo de organizaciones feministas con las que suelo laborar aquí en Querétaro desde hace más de 15 años, tuvimos noticia de que había aparecido el cuerpo número 22, y discúlpenme que sea tan cruenta para hablar, pero bueno, una vez que logramos ser un poco más técnicas, nos deja de doler el alma con estas cifras. Ya tenía signos de desollamiento, le habían arrancado los ojos, le habían arrancado los pezones, había sido sumamente lastimado su cuerpo y fue tirado en una de las carreteras a la vista de todos. Entonces, bueno, la lista para considerarse que era un feminicidio estaba completa y en la zona donde yo estoy fue sumamente alarmante porque si bien la violencia doméstica, la violencia de pareja, los asaltos, los homicidios dolosos y
pues sí existían. No había habido anteriormente una violencia de este tipo. Hicimos un grupo de análisis sin tener conocimiento. Les voy a explicar un poco más adelante cómo fue que partimos y analizamos tres posibilidades. La viabilidad de solucionarlo a través de una denuncia jurídica, declarar crímenes de lesa humanidad con una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o solicitar la activación de la alerta de género. Lo que coincidimos después de más de semana y media de trabajo, porque había aparecido ya otro cuerpo en lo que nosotros estábamos analizando, fue que las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de mujeres y niñas solicitaran a la Secretaría de Gobernación, a través de Mujeres, la activación de la alerta de género en 6 municipios de los 18 que hay en el estado de Querétaro. Tuvimos muchos desafíos, pero hoy quiero compartir con politólogos e internacionalistas principalmente estos tres. Uno, la profesionalización de las personas expertas que dieran seguimiento a los requisitos. Cuando nos metimos a la página de Mujeres para saber qué teníamos que hacer para solicitarla, vimos que teníamos que tener una investigación de precedentes. Nadie tenía esa investigación en aquel año aquí en Querétaro. Por parte de organismos defensores de derechos humanos, ninguna se asumía como defensora de derechos humanos en aquel año. El lugar donde se presentaban los hechos ya para ese entonces estaban en varios municipios. Descripción de los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, estábamos viendo que estaban siendo asesinadas de una manera muy violenta y que no estaba habiendo tampoco una respuesta adecuada por parte del Estado. Y sabemos, me enlazo aquí un poco con lo que dijo anteriormente Sonia, que teníamos conocimiento de la positivización de los derechos sociales, pero también de los derechos fundamentales de las mujeres. El debido proceso, juzgar con perspectiva de género, etcétera. Eso en ese momento cuando sucedió, no existía en Querétaro. No estaba siendo llevado a cabo, aunque lo teníamos en la Constitución y era parte de nuestros derechos y conocíamos la CEDAW y sus recomendaciones, conocíamos las sentencias de la Corte Interamericana, estaba muy en análisis también y muy mencionada, obviamente Campo Algodonero, en ese entonces ya también estaba Mariana Selvas, etc. También necesitábamos una persona o un grupo de personas que supieran demostrar que en ese territorio existía violencia sistemática hacia las mujeres y que dichas violencias se traducían en delitos del orden común contra la vida. Ninguna de nosotras sabíamos exactamente la magnitud a lo que nos estábamos enfrentando. Que atentara a la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que existiera un contexto de impunidad y permisibilidad social y principalmente también de las autoridades, y que la violencia proviniera de un conjunto de conductas misóginas que perturbaran la paz social. El desafío número 2 fue delimitar el territorio. Cada feminicidio, cada vida duele. ¿Cómo hacer la ponderación? ¿Cuál de todos los 18 municipios en donde estaba sucediendo lo íbamos a poner para solicitar la alerta de género? Porque no todos los municipios son accesibles. De la capital hacia el más lejano eran 4 horas de carretera, e ir y venir pues era complicado en ese momento para el grupo que estábamos haciendo. El desafío 3, para mencionar esta tarde, fue que de acuerdo a la ley las organizaciones convocantes solo podían solicitar la alerta de género, pero no podían ser parte del grupo de análisis ni tener ninguna otra participación, lo que en aquel momento nos pareció excluyente, porque ninguna otra autoridad ni organización de la sociedad civil ni de la academia estaban tomando el tema. ¿Cuáles son las competencias profesionales? ¿Qué aprendizajes nos faltaron en ese momento? Pues todos, porque no teníamos conocimiento para darle seguimiento a algo tan importante que además era de vida o muerte en ese momento para nosotras, para el Estado, para las mujeres que vivimos aquí y potencialmente para las niñas. No me voy a detener tampoco a dar cifras, pero bueno, la mediatización que hay de estas situaciones están muy accesibles en el Internet. Nuestros principales, en donde yo siento que faltaban competencias,
era en el seguimiento de toda la legislación, de todos los tratados internacionales, de todas las... el ciclo de la política pública. Ninguna de nosotras sabíamos en aquel entonces bien a bien estos temas. Necesitábamos un equipo de trabajo multidisciplinario, necesitábamos aprender a sistematizar para poder dar la estadística requerida y la geolocalización que en aquel momento también nos pidieron. Sin saber, estuvimos expuestas a medios de comunicación y en aquel entonces no estaba tan cruenta esta situación de las feminazis y las amenazas de muerte y la persecución por dedicarte a defender los derechos humanos de las mujeres. También adolecíamos del saber, del análisis y el mapeo de los riesgos de las participantes, es decir, una matriz de riesgos para todas las que estábamos participando en aquel entonces. Por otro lado, las materias que considero que de las que todavía no tenemos mucho contacto en ciencias sociales son las tecnologías de la información. Repito, cuando nos hablan acerca de la georreferenciación, para poder ayudar a llenar el banco de datos de las mujeres que habían sufrido violencia, sinceramente nos estaban hablando de un tema muy técnico, que además de ser de la ciencia social, estaba también ya relacionado con las TICs. El aumento de la violencia en redes hacia las mujeres y grupos de mujeres defensoras de derechos humanos, como acabo de decir, y dedicadas al ciberactivismo, pues también están expuestas y en este caso la ponderación lo dejamos al último. Nunca lo abordamos desde el principio como algo que podría suceder. Entonces aquí les dejo yo la pregunta para quienes están en el ámbito académico, ¿cómo afrontar de mejor manera el riesgo del ciberacoso con el uso adecuado de normas internacionales de ciberseguridad? Empezamos la solicitud de la alerta de género en el 2015. La respuesta de la Dirección Jurídica de Mujeres vino un mes después. La conformación del trabajo Academia, Sociedad Civil y el grupo de expertas se ratifica, perdón, le puse 2015, pero era 2016. Sin embargo, hasta 6 meses después, se le entrega al gobernador Domínguez el dictamen del grupo de trabajo y él nos contesta 1 año y medio después que denegaba, o bueno, que aclaraba la no procedencia de la solicitud hacia la alerta de género. No voy tampoco a ahondar en eso, pero sí voy a responder qué posibilidades de desarrollo hay para politólogos internacionalistas, abogados, juristas. No existe aún la licenciatura en Derechos Humanos, no existe aún la licenciatura en Género, no existe aún, o dejó de ser importante la formación de la ciudadanía, ¿no? En este momento, pocas personas que se dedican a estas defensas están relacionadas o empapadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Si nosotros en ese momento hubiéramos alineado con el ODS 5 y el ODS 16, hubiésemos tenido completamente otra respuesta, pero desconocíamos. Entonces, queda la invitación también para actualizarnos y empaparnos. ¿Qué falta también? Pues la actualización. Se habla mucho desde, para nosotros era a veces un reto no hacer cuestionamientos hacia la academia, porque todavía hablaban de el positivismo, todavía hablaban de materias que, pues no sé, tienen 50 o 60 años fuera de la cancha y nosotras estábamos necesitando los conocimientos profesionales actualizados y muchas veces con el material en otro idioma al que necesitábamos acceso de manera urgente. O sea, nosotros no estábamos llegando a solucionar el problema con el conocimiento. Estábamos atendiendo de manera empírica lo que estábamos queriendo solucionar, que eran, como mencionamos al principio, probablemente crímenes de lesa humanidad, porque eran prevenibles, probablemente, si cada quien hacía su trabajo. ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo? Pues, ¿qué se necesita en este momento? ¿Generalista o especialista? Y así va la curva, ¿no? En medio. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo soy todólogo.
Un abogado, sí, claro. Soy constitucionalista y también soy laboralista y también soy penalista y también, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no nos especializamos y generamos observatorios ciudadanos, agencias especializadas, think tanks especializados en los temas? Nuestro abordaje hacia los temas de género, nuestro abordaje hacia los derechos humanos de las mujeres y las niñas está amplísimo. Tenemos a la vuelta el 2030. ¿Cómo van nuestros indicadores como país hacia los ODS? Tenemos unas recomendaciones muy importantes del grupo especializado de la CEDAW. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién lo maneja? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Puse esta infografía de las soft skills porque este conocimiento cada vez es más necesario, cada vez tenemos más personas tratando de llegar a las soluciones de manera de todólogo y eso pues no es posible aún. Probablemente en un futuro no muy lejano la inteligencia artificial nos ayudará o no, depende como cada quien lo tome, a solucionar problemas humanos, como por ejemplo que hoy un juez no nos acepta una denuncia por violencia de género porque tiene cerca de 200, 300, 400 expedientes por revisar. Aunque la cita en fiscalía pues es en 2 semanas, en 10 días. Del equipo de las 7 organizaciones que solicitamos la activación de la alerta género en el Estado, había psicólogas, abogadas, administradoras, bachilleres, una pedagoga y una trabajadora social. El 94% de ellas desarrollaron ansiedad con este trabajo, el 83% de ellas insomnio, el 42% gastritis y el 100% burnout. ¿Cuáles fueron los retos de Maestra, perdón, trabajar? perdón. ¿Podemos Sí, ir concluyendo, por favor? sí, es la Muchas penúltima. gracias. Discúlpeme. ¿Cuáles son los retos? Trabajo colaborativo, manejo efectivo de comunicación, solución pacífica de conflictos, porque pues, son temas muy álgidos, presupuestación de los recursos económicos que se tienen para estos grupos de trabajo, la falta de nodos en la red de contactos, principalmente con otros países, y aprender a trabajar en equipos multigeneracionales, multiétnicos, etc. Para finalizar, bueno, dejo aquí una reflexión acerca de la educación y puntualizar nuevamente en la importancia no solo de la educación para la ciudadanía, sino también en reflexionar que son muy importantes estos espacios de reflexión y nuevamente agradezco la invitación. Muchas gracias. No, gracias a usted, maestra. Nada más para concluir, dar algunas puntualizaciones que he estado tomando acerca de sus intervenciones que podrían justamente ser esta base para las y los politólogos internacionalistas desde los distintos países, que serían las siguientes. Primero, abrir materias en derecho parlamentario, técnica legislativa, tecnologías de la información y ODS. Segundo lugar, aperturar espacios para la investigación y de la investigación legislativa. En tercer punto, apoyar a entender que los congresos son espacios políticos. En cuarto lugar, mirar al servicio de carrera más allá de los puestos de confianza. En quinto, apostar a la multidisciplina. En sexto, conquistar e impulsar más temas desde nuestros espacios. Y por último, optar por la profesionalización y actualización de politólogas, politólogos e internacionalistas para que incursionemos más en los congresos y cada vez más estos espacios se vean permeados de politólogos e internacionalistas para mejorar mejores y más insumos legislativos. Por último, me hubiera encantado hacerles muchísimas preguntas, pero a lo mejor en un comentario de 30 segundos, porque ya vamos así como súper en tiempo, nos pueden decir sus redes sociales o algún contacto para que pues podamos generar también este espacio como personas que estamos en el Congreso. ¿Cómo ven? Si empezamos como fue la participación, primero con Roberta, luego con Adela, Sonia y la maestra Cintia, para que nos puedan dar algún contacto, algún mensaje final nada más de alguna conclusión para que podamos cerrar esta mesa que a mí me encantó. Roberta.
queria agradecer, achei muito boa todas as apresentações, contribuiu muito, queria parabenizar todas, e eu estou no LinkedIn como Roberta Picusa, é o meu nome mesmo, espero que vocês possam me encontrar lá para a gente trocar contatos e saber mais sobre o trabalho que cada uma vem desempenhando. E gostaria de parabenizar todas, principalmente você, Dantisa. Eu não sei se eu pronunciei teu nome correto, mas a sua coordenação de mesa foi excelente aqui, então, muito obrigada. Eu vou deixar no chat também o meu nome, o meu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigada pela oportunidade. Gracias, Roberta. Adela. Claro que sí, igual en LinkedIn soy como Adela Santos y ahí pues también cuelgo mis publicaciones y mi link de ORCD para las referencias y todo lo que estamos trabajando. Igual en la página del CEDIP, Análisis Internacional, ahí hay algunas notas de lo que hemos trabajado en los últimos tiempos y algunas publicaciones. Gracias, Adela. Sonia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, pues a mí me encuentran como Sonia Gómez en redes sociales, Sonia Azul en Twitter. Más bien, mis trabajos están más en mis puntos de acuerdo. Un punto de acuerdo que se generó sobre policías a partir del senador Alejandro Peña, policías del Estado de México. Ahora también, pues sobre la iniciativa, ahí estaremos coordinando a través del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias, Sonia. Maestra Cintia. Muchas gracias. Le dejamos de escuchar. Una disculpa. Gracias. Estoy poniendo en el chat. Le dejamos de escuchar, perdón. Claro, Nuevamente. sí, no sé qué está pasando. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Celebro que haya estos encuentros, deseo que haya más. Estoy en LinkedIn como Cintia Casarrubias y también estoy dejando mi liga de la página de Facebook. Muchas gracias a las 4 participantes, Adela, Roberta, Sonia, maestra Cintia, por su participación. Les esperamos, como ya dejaron aquí en la caja de contenido, en la próxima mesa, que es sobre politólogas, politólogos e internacionalistas en casas encuestadoras y consultoras. Yo les dejo igual mis redes sociales, @DanitzaMoralesG en todas las redes sociales, y mi correo danitza@demolitics.com y .mx. Un gusto compartir este espacio con todas y con todos ustedes y nos vemos muy pronto. Hasta luego.